de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá acompañándoles desde la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción de este espacio Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción desde Leipzig, Alemania, Daniel Lara, y desde Caracas, Venezuela, Neomar Hernández. De igual modo les recordamos y a la vez saludamos a quienes ya nos sintonizan a través de esa vía, que pueden escucharnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope, y si quieren ver el programa en diferido también lo pueden hacer a través de lacavilla.com. Buenas tardes, Daniel Lara, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor Hernández. ¿Me escucha bien? Le escuchamos bien, afortunadamente, y CanTV mediante. Le escuchamos muy bien. Bueno, estoy muy contento, doctor Hernández, porque no solamente lo estoy escuchando y hablando con usted, sino que lo estoy viendo a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv, en la grata compañía de un señor que voy a revelar en este momento. Ha sido una de las personas que participó en mi formación académica y que bien temprano me dijo que me fuera a conocer el mundo para que dejara de ser tan adeco y tan reduccionista, que es ese profesor que tienes allí sentado al lado, que es el profesor José Paiva Chacón. Gran abrazo, José, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por esa palabra. ¿Cómo estás tú? Bueno, aquí estamos, José y Neomar. Tengo que decirles sinceramente... Pasando frío. Bueno, sí, pero venceremos, el equipo gana. Lo importante, José, y yo creo que la labor que hacen personas como tú en las aulas de las universidades venezolanas es decirle a los alumnos cosas que a veces no entendemos. Yo no entendía cuando varios de mis profesores me decían que era necesario, en efecto, salir a conocer el mundo para poder entender cómo hacer las cosas en verdad, porque lo que vivíamos en Venezuela era un universo paralelo. Venezuela es un país donde la cosa es completamente al revés del resto del mundo. Una ficción. Y yo me estoy dando cuenta de esas cosas ahora, después de viejo, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Así es, Daniel. Hemos invitado, como tú dices, y ya has introducido al público el día de hoy, al profesor José Paiva. José es profesor sobre todo de las cátedras de negociación y también otras materias en la Escuela de Estudios Internacionales, que es tu alma mater, Daniel, en la UCB. Pero José, además, es un venezolano que se ha dedicado a estudiar el pensamiento liberal, no solo en Venezuela, sino el pensamiento liberal como corriente filosófica, política y económica, en todos sus alcances, ¿no? Y con José ideamos el programa del día de hoy, Daniel, a propósito de la idea de discutir, nosotros tres acá, sobre el liberalismo en Venezuela. Incluso ya se ha convertido en un tema que se está tratando de aterrizar, ¿no? Porque, hasta en Radio Caracas Radio hay un programa todos los días que se llama Aquí se habla libertad, y entonces se trata de vincular a la audiencia con los temas liberales. Pero nosotros hemos querido... programa, por cierto. Así es. Nosotros estamos tratando hoy, con este programa, con la grata compañía de José, de establecer algunos elementos sobre el caso Venezuela. ¿Y por qué digo el caso Venezuela? Porque, Daniel y José, Venezuela es como una rara avis en medio de todos estos países, sobre todo de, no solamente de América Latina, pero sí vamos a vincularlo con el vecindario, en el que el pensamiento, de alguna manera, que llame a elementos como el individualismo,
el respeto a la propiedad privada, el Estado de Derecho, de alguna manera la iniciativa personal de cada uno para salir adelante en la vida y tener movilidad social ascendente. Y todos estos temas son un poco el tema tabú. Y es tan así que no es la primera vez, por ejemplo, y lo escucho desde hace un poco tiempo para acá, pero no es la primera vez, y así se plasma en cierta literatura, que veamos que en Venezuela, inclusive el mundo, a los partidos políticos que están en la oposición, les cuesta mucho hablar del tema del liberalismo. O sea, Venezuela está como que casada desde hace mucho tiempo con la idea de que más bien el Estado tiene que invadir algunas esferas personales de los individuos, algunas esferas que tienen que ver con el desarrollo individual de cada una de las personas. Entonces, José, vamos a hablar hoy del liberalismo en Venezuela. Y para hablar de eso introduzco el primer elemento que puede servirnos en esta conversación. ¿Tú cuáles son los antecedentes que rastreas del pensamiento liberal, si es que existe en Venezuela? Quizá luego de ese proceso de independencia, ¿hay un pensamiento, una corriente liberal en Venezuela luego de que una élite civil y una élite militar hacen la libertad por la fuerza en Venezuela y nos separan, al menos en términos nominales, de la corona española y dicen, bueno, aquí hay un país que además aspira a tener un modelo de desarrollo propio y todo lo demás? ¿Tú ves allí algunos inicios o algunos rastros de algún pensamiento liberal en Venezuela? Sí, bueno, cuando nosotros arrancamos, nos independizamos, evidentemente que teníamos el problema en mano, por lo menos los padres fundadores, pues lo que iniciaron el proceso de independencia, de, bueno, eliminar, estamos saliendo de una monarquía absoluta y que era lo que teníamos que hacer aquí. Ese fue el primer problema que se planteó. Y no había muchos partidos políticos, ni en esa época no había mucho de eso. Evidentemente que los modelos a seguir, lo que ellos tuvieron en la mesa para discutir, bueno, era el modelo de república, la república. Pero había dos modelos de república, la república americana y la república francesa, lo que se dio durante la Revolución Francesa que había desaparecido para ese momento. Entonces son dos modelos de república, y de alguna manera, como son algo que se opone a lo que es una monarquía absoluta, se supone que ellos son liberales. Simple y sencillamente, no importa si tú no estás defendiendo las libertades individuales, pero eres de alguna manera libre, ya no está bajo el pie del rey. Entonces, bueno, aquí se parecía de alguna manera y se supone que de alguna manera república es equiparable al liberal. Lamentablemente eso no es así. Hay dos modelos y son diferentes. El modelo liberal, según por lo menos si tú sigues a Hayek te dice que hay dos modelos de liberalismo: un liberalismo individualista, que es el que nace en Inglaterra, que es el conocido como liberalismo clásico, y hay otro modelo de liberalismo que es el francés, que es el que viene de la Revolución Francesa, donde se mete Rousseau y estropea todas las cosas con esto de la voluntad general. Y ese es el liberalismo que viene a Venezuela. Hay algunos autores también, tú puedes, siguiendo al profesor Castro Leiva dice que en la primer esfuerzo que nosotros hicimos, que fue en la Constitución del 11, la primera república, se intentó seguir el inglés, el anglosajón, ¿no? Pero como eso cayó, y después vino evidentemente una crítica al sistema liberal, sobre todo a manos de Simón Bolívar, que hizo el famoso Manifiesto de Cartagena, donde él critica ampliamente y le echa la culpa de la caída de la Primera República al liberalismo, a ese tipo de liberalismo. O sea, que de aquellos polvos vienen estos lodos, José. Sí, venimos con Bolívar criticando al modelo liberal en cuanto a su funcionamiento, ¿no? De una manera lapidaria y incorrecta, pues, porque evidentemente atribuirle la causa de la caída de la Primera República al liberalismo es un error. O sea, que como decir tú, la Primera República cae porque nadie la apoya, no tiene apoyo. Sí. Y tú pierdes una guerra que se perdió, bueno, la pierdes porque, bueno, él dice porque se intentó usar un modelo liberal. Bueno, es un gran error. ¿Cómo vas a usar un modelo liberal en una guerra? En una guerra tú decretas una dictadura y es un militar quien va a gobernar la guerra. Luego, José, aparece una élite civil, porque podemos hablar de Bolívar, de Páez y de todo lo demás, pero eso sería hablar un poco más del mundo de armas, aunque Bolívar es evidentemente un pensador más amplio que solamente un estratega de guerra. Pero aparecen nombres como Cecilio Acosta, aparecen nombres como Andrés Bello, como Simón Rodríguez, y uno empieza a preguntarse, ¿tienen estos nombres alguna vinculación, José María Vargas, con algún ideario liberal? Rosio, que tanto se reivindica. Hay gente que dice que el auténtico liberal venezolano, al menos en el siglo XIX, es Juan Germán Rosio. ¿Tú qué opinas de esta élite civil que podría haberse casado con alguna idea liberal? ¿Sí, ¿hubo algunos escarceos allí o no? Sí, cómo no. Para mí el único,
nombraste a muchos. Sí. Yo no estoy de acuerdo con que Rocio fuese. Para mí el único que no es nada más que pensó, sino que pudo ejercer oficina fue Santos Michelena. Santos Michelena se formó en los Estados Unidos y él vino y llegó a ser ministro de Hacienda del gobierno de Páez, y en ese momento cuando Páez se monta la oligarquía, lo que se fue conocido como la oligarquía conservadora, tuvieron un proyecto liberal. Ellos se dieron cuenta que había que desarrollar, había que ir al capitalismo, empezar a hacer cosas liberales, y él es el artífice de la famosa ley de libertad de contratación, la ley de libertad de contratación 1834, que permite que las partes acordaran entre sí tasas de intereses y todo este tipo de cosas para poder hacer que el dinero circulara, porque no había bancos en Venezuela. Entonces, claro, nadie quería prestar dinero porque nosotros estábamos regulados por unas leyes que venían de la Edad Media, donde tú no podías prestar dinero y cobrar intereses porque eso era considerado usura. La usura, sí. Entonces, él rompe con ese esquema, es el primero que lo hace. A raíz de esto, bueno, muchos hacendados se endeudan, entonces pues bajan los precios del café y después no pudieron pagar sus deudas, entonces empiezan los acreedores a embargar haciendas y cosas, y toda esta gente va a llorarle al gobierno, que los tiene que ayudar. Entonces empieza la Ahí está la primera petición, digamos, del pueblo venezolano al Estado. No el pueblo, de la burguesía, porque era la burguesía, eran los hacendados, los burgueses que estaban viendo lo que podían pedir. Y de ahí entiendo que se configuran los dos grandes partidos después, entre los terratenientes, los hacendados y los comerciantes, que eran los incipientes burgueses, ¿no? Sí, Daniel, adelante. A propósito de ese punto en el que hemos llegado, donde siempre parece que ocurre lo mismo, ¿no? Paiva. Sí. Cómo no, hay un intento de decir que tenemos que ser liberales, tiene que haber libertades económicas, y lo intentamos. Pero cuando esas libertades económicas nos meten problemas, salimos y echamos para atrás, y entonces le decimos al Estado, mira, yo creo que mejor tenemos que ser liberales, pero no estamos suficientemente preparados para eso. Y eso parece que ha ocurrido en distintos momentos, en el que tú relatas, pero en el más reciente, que por ejemplo ocurrió con el intento de ciertos adelantos en el gobierno de Carlos Andrés Pérez II, se vivió prácticamente una cosa parecida. Pareciera que nosotros en Venezuela estamos reñidos con el concepto de libertades económicas, ¿no? Sí, bueno, eso es verdad. La libertad económica no es una cosa que nos haya gustado nunca, y no necesariamente es a la burguesía o los empresarios, ¿no? Los gobernantes. O sea, nosotros, la última, para hablar de las libertades, las garantías económicas que se instituyeron en la Constitución del 61, hay un artículo ahí que establecía las libertades económicas. Nomás se decretó la Constitución del 61, como que fue a los 6 meses, Bentancur la suspendió, y estuvieron suspendidas durante casi 30 años. Sí, yo no recuerdo. El gobierno de Pérez, creo. Y el segundo gobierno de Pérez, faltando 11 años para terminar el siglo XX, nosotros no sabíamos lo que eran libertades económicas. Y bueno, evidentemente todos los 2 siglos nosotros hemos sido una sociedad donde no ha habido capitalismo, no ha habido libertades económicas, pueden aparecer en una que otra constitución, pero siempre han sido libertades que se plasman de alguna manera, que están condicionadas a algo. No es que dicen como la pena de muerte, pues prohibido la pena de muerte, punto, y ahí no hay ningún condicionamiento. No, aquí se dice todos tenían derecho a la propiedad privada, punto y coma, excepto en las siguientes condiciones. Entonces aparece una lista de todas las condiciones cuando no tienes derecho a la propiedad privada. Entonces no hemos tenido en realidad una sociedad liberal, pues la sociedad liberal, regresando a lo que estábamos hablando al principio, un liberalismo clásico, el anglosajón, donde se respetan los derechos y las libertades y la propiedad privada, en donde esté plasmado de una manera absoluta. Esta es mi propiedad y no me la puedes tocar. No, aquí el Estado se mete y todo te lo quita, cuando quiere te lo interviene. José, pero en beneficio de los oyentes, estamos hablando del liberalismo y hablamos sobre todo del modelo de producción venezolano y hablamos de la economía, pero ¿solo hablamos de dificultades en Venezuela para el liberalismo en el campo económico o otras esferas? Porque el liberalismo no es, que es el gran problema de algunos, ¿no? El liberalismo, yo creo, José, que no es un pensamiento eminentemente economicista, que la gente cree que hablar de liberalismo es solamente, bueno, que haya, por ejemplo, en tiempo presente, que el dólar flote libremente o que la gente pueda, sin controles de precios, comprar bienes y servicios. No es solamente eso, es una filosofía completa de vida. ¿Qué entiendes tú por liberalismo más allá del tema económico? Que creo que en eso siempre nos quedamos cortos también, ¿no? Definiendo estas cosas. Bueno, mira, para mí un liberal es una persona que busca que los intereses de los individuos estén por encima
y sean respetados los intereses del colectivo. Si eso lo llevas a la política, pues bueno, en el plano político tú no puedes agarrar que la sociedad esté por encima de los individuos. Entonces, como es importante para la sociedad que tú no produzcas aceite, yo te quito la planta, te quito la empresa o te quito la hacienda porque es el interés de la nación o del colectivo. Entonces, los intereses del individuo tienen que prevalecer. Cuando el socialista, que en oposición al individualista, el socialista plantea que son los intereses de la sociedad, de esa identidad colectiva, que en realidad siempre es una ficción, pues porque no existe, Venezuela no existe en realidad, Venezuela somos 30 millones de venezolanos que estamos aquí. Ahora, tú no puedes ir a agarrar a buscar dónde está Venezuela para agarrarla por el cuello y hablar con ella. Yo le quiero colectivo. No existe. Somos 30 millones de venezolanos. Entonces, cuando tú le das primacía a lo colectivo sobre lo individual, ahí tienes un colectivismo. Eso no es liberal. El liberalismo es el otro. El que quiere siempre que el individuo, sus derechos individuales, sean políticos, económicos, los que sean, no se los pisotea el colectivo. O sea, yo como liberal no entiendo que tú me vengas a quitarme impuestos para mantener a los pobres o para ayudar a la educación pública. Eso no entiendo por qué. Y el colectivo, o sea, el que se llama socialista, pues lo que está esperando es que alguien le mantenga, que alguien le pague la cosa. Pero ¿cómo voy a estudiar si yo no tengo plata para estudiar? Pero ¿por qué tú no me vas a pagar la universidad? Bueno, búscate que te la pague alguien, pero yo no tengo por qué pagártela. Entonces, ese es prácticamente, es el individuo y derechos del individuo, no necesariamente económicos, políticos de todo tipo, civiles. Si tú me los pisoteas, porque estás diciendo, porque es interés del colectivo, de la sociedad, de la patria, eso no ahí se difumina el deja de ser individualismo, deja de ser liberalismo. Hay muchísimo que decir partiendo de tu última respuesta, José, pero en este momento entiendo que tenemos ya que hacer el corte comercial. Al regreso del corte quisiera que ahondáramos en eso, porque ahí dentro de la palabra liberal, así cuando se habla de filosofía, cualquiera dice que es filósofo y cualquiera dice, bueno, mi filosofía no es esa. Y de alguna manera con el liberalismo se utiliza la palabra también de forma alegre. Y por ejemplo, una madre es capaz de decir, yo soy una madre muy liberal. Y ese tipo de cosas al momento de utilizar la palabra. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a ahondar en el significado de eso, de qué es la libertad y de qué es ser un liberal en medio de todo esto que estamos discutiendo actualmente. Vamos al corte y ya venimos con más de esta conversación con el profesor José Paiva. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Chacao y diagonal al estacionamiento del Sambil está el centro de compras Merpoeste. Y en la planta baja, local 153, está Lenel Shot. Allí consigues ropa casual para damas y mucho más. Pero eso sí, los precios te sorprenderán. Acércate y compruébalo y síguelos en su cuenta de Instagram, @Lenel Shot. Lenel Shot es moda y algo más. Es moda y algo más. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, ya nos saludan los oyentes a través del Twitter. Por ejemplo, la Merce nos dice, saludos a mi querido profesor José Paiva, qué gusto escucharle. Está ella por Twitter, acá en sintonía. Y el buen amigo Miguel Mercedes Fernández, un saludo, Mercedes, por estar en sintonía. Ajá. Mercedes es otra de las alumnas de Paiva que le hizo caso. Fíjate tú cómo son las cosas y lo pequeño que es el mundo. Miguel Fontán, nuestro buen amigo Miguel Fontán, hace una puntualización sobre el tema que discutimos el día de hoy. El liberalismo no es una doctrina económica, es política. Su fundamento es el respeto a las leyes y la separación de poderes para limitar el poder y garantizar el respeto a los derechos fundamentales del individuo.
José, te dejaba Daniel. Antes Sí, de continuar, pero antes de continuar, quería un servicio público que nos llega a través de nuestro chat en el canal de YouTube rcr.tv. Verónica Vivas está solicitando para un paciente del Hospital Luis Racetti en Caracas insulina cristalina. Por favor, quien pueda informar dónde se puede conseguir o pueda donarla, o nos diga dónde puede conseguirse, por favor llamar al teléfono 0424-263-0543. En efecto, Neomar, lo que queríamos era puntualizar mucho más eso del término de liberal, de qué es ser liberal. Paiva, tú hablabas de que debe prevalecer lo individual sobre lo colectivo y señalabas dos cosas, de que tú considerabas que cobrarle impuestos a un ciudadano para con el dinero producto de esos impuestos financiar educación gratuita para el que no la pueda pagar, a ti no te parece algo liberal. Quiere decir que tú estarías atacando de frente, uno de los fundamentos sacrosantos de la sociedad venezolana, donde aquí la educación es gratuita desde Guzmán Blanco en adelante, Paiva. Tú no puedes decir esas cosas así tan tranquilamente, en horario supervisado. Bueno, precisamente, fíjate tú el ataque de un amigo mío que está en Alemania, cómo inmediatamente me mete una puñalada trapera. ¿Cómo voy a defender eso ante esa? Fíjate cómo lo puso, eso es algo sacrosanto. Sí, evidentemente, si es sagrado y es santo, no puedo tocarlo, no puedo hablar del tema. Pero eso es precisamente el problema. El problema es que nosotros nos hemos acostumbrado ya en los últimos 60 años, si se quiere, o más, ¿no? Vamos a hablar de los últimos 60 años porque podemos ir al siglo XIX, pero vamos a quedarnos con los 40 años de democracia y los 20 o los 18 que van, ¿no? de revolución. Hay un marxismo, un socialismo muy fuerte marcado en estos 60 años. No demasiado fuerte, no es comunista como la Unión Soviética, pero sí un marxismo que nos se apoderó de nosotros. Yo diría que es un marxismo cultural. Pero está ahí y político también, porque esa cultura nos lleva a una forma, a elaborar una constitución con unas normas, y está plasmado en la constitución. Y hay unos partidos que funcionan de determinada forma. Y que van a defender eso. Entonces, por supuesto, tú tienes ahorita los partidos emergentes que no se atreven a utilizar la palabra capitalismo. Pero mira, estamos fracasados, la economía no funciona, los niños están comiendo basura. El socialismo fracasó en todas partes del mundo y nosotros todavía, tú ves nuestros líderes políticos de la oposición diciendo que ellos son socialistas. ¿Le da miedo decir que hay que ir al capitalismo? José, claro, porque si dice, nadie va a votar por ellos, me imagino, ¿no? Es que es antipopular la cosa, pero vamos a ir, hasta allá vamos a llegar, pero vamos a seguir en el recuento histórico. Salimos de la independencia, avanza el siglo XIX, Daniel y José, y entonces tenemos lo que algunos llamarían déspotas ilustrados. Y entonces aparece en escena ese ciudadano esclarecido que nombraba Daniel Lara hace algunos minutos y que se llama Antonio Guzmán Blanco, a quienes algunos atribuyen alguna reforma liberal, ¿no? Eso de la ley, amén de que el hombre fuese un déspota, pero de alguna manera el orden, si usted lo pone en una balanza, aunque eso no sería un valor o un elemento solamente atribuible al liberalismo, pero luego entonces concluye el siglo XIX y llegan los andinos al poder. Y aparece, y estoy recordando el título de un libro de Caballero, la figura de Gómez. Y Gómez es catalogado por Caballero, y así lo dice el libro, como el tirano liberal. Y entonces algunos dirán, bueno, pero ¿cómo un tirano puede ser liberal? Porque un tirano es un castrador de libertades públicas, un tirano es un hombre opresor del individuo. Es un liberalismo, efectivamente, José, el que se instala por la fuerza de la espada. Es decir, ese liberalismo que tiene que ver más con lo que nos decía el amigo Miguel Fontán y que se atribuye al mundo de la ley. No, al de la ley y al del respeto a la propiedad privada, porque Gómez no era, o sea, de Gómez se puede decir muchas cosas, pero Gómez sí, era un terrateniente y todo lo demás, pero Gómez no actuaba con esa premisa de, voy a expropiar un terreno porque esto es de los pobres y mucho menos, ni en función del bien colectivo, así visto en abstracto. Gómez instauró fórmulas de propiedad privada o al menos las hizo prácticas en su ejecutoria. Entonces, ¿cuál es ese liberalismo, por ejemplo, el que remite Caballero, de un tirano liberal? Es una cosa que la gente no lo entenderá. Bueno, no, pues evidentemente que no iba a ser muy difícil porque lo que te estoy diciendo, pues hay muchos liberalismo. Entonces, la tradición de nosotros aquí actualmente, tú agarras tomas libros de política o libros de historia y te dicen que Venezuela fue liberal durante el siglo XIX. De hecho, hubo un partido liberal. Claro. Y cuando tú ves el Partido Liberal no tenía nada de liberal, porque ellos querían ayudas económicas, fueron en contra de estas leyes, la ley de esta que yo te estoy diciendo, de libre contratación, ellos fueron en contra de esa ley, o sea que no eran nada liberales.
Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes el uso del término liberal de muchas formas. Entonces hay liberales, por lo menos el liberal en los Estados Unidos actualmente es el Partido Demócrata. Es un hombre de izquierda, además. Es el Partido Demócrata, que eso es equivalente a lo que sería la socialdemocracia en Venezuela. Entonces ellos son los liberales, pero por eso te digo, el término liberal ha rodado mucho y ha cambiado. Te estoy diciendo, según Hayek, hay un liberalismo individualista, que es el de la Inglaterra, lo que es conocido a veces como el liberalismo clásico, y el liberalismo francés, que es un poquito más colectivista, que es el de la Revolución Francesa. A mi modo de ver, ese es el que vino para acá. Aquí lo que hay es un liberalismo que no es individualista. O sea, entonces tú lo puedes decir, yo no me voy a poner a pelear contra todos estos autores y escritores que dicen liberal. Si yo le digo, no hubo liberalismo, ¿cómo que no? Mira, aquí está el Partido Liberal y aquí está, nosotros nos separamos de la corona, o sea, que si éramos liberales, no. Pero si tú resumes esto, para simplificar, porque lo que más importa es ver qué es lo que sirve. ¿Qué es lo que ha servido el liberalismo clásico? Lo que es conocido como el liberalismo clásico, Hayek lo llama liberalismo clásico, que es el que te estoy diciendo, el individualista, donde tú respetas la propiedad del individuo, respetas los derechos individuales, y no es nada más económico. Marcadamente lo más importante, como dijo Fontana, es lo económico, pero lo político también. ¿Quién es uno de los padres de ese liberalismo clásico? Uno de los padres es John Locke, que no escribió nada acerca de economía. Él escribió acerca de esos derechos políticos y civiles. El derecho a la vida, no me puedes quitar la vida, no me puedes meter preso, no me puedes... Y tengo derecho a mi propiedad también. Claro. Y el máximo exponente desde el punto de vista económico es Adam Smith, con el capitalismo, la riqueza de las naciones. Entonces, es individualista. Estos dos exponentes, tanto políticos como económicos, van desarrollando un liberalismo que se consagra y se concreta en el siglo XIX en Inglaterra y en Europa. En Europa es liberal desde esta forma, donde los derechos de los individuos políticos y económicos se respetan. Entonces, cuando tú respetas eso, yo no te expropio. Tú sabes que yo puedo invertir en un país y no me va a quitar no me va a quitar la planta, no me va a poner una ley de trabajo que me impide trabajar. Entonces la riqueza crece. Entonces, con el liberalismo trajo a Europa en las últimas, vamos a decir, los 30 años que van de 1884 a 1914. Esos 30 años fue conocido como la Belle Époque. Hay un crecimiento económico inusitado, jamás en la vida. Los países en Europa que crecían a una tasa de 1.5% más o menos. Había libertad de ecotráfico, la gente no necesitaba pasaporte de un lado para otro. Solamente había dos países que pedían pasaporte, que era el Imperio Otomano y los rusos, ¿no? El Imperio Ruso. Y en ese contexto, bueno, habían pobres, evidentemente. Los pobres no los podemos eliminar. Entonces ahí nace el marxismo a mitad del siglo, y entonces empiezan a criticar, bueno, lo que pasa es que estos pobres es culpa del liberalismo. Entonces el liberalismo, a pesar de que estaba teniendo mucho éxito, entra y se raya. Pues entonces, cuando llegamos al siglo XX, bueno, lo que está de moda es ser socialista. Y todo lo que pasó... Ahora, pero partiendo de allí, Paiva, fíjate lo interesante que has introducido, porque entonces se habla de, normalmente se asimila la palabra liberal y liberalismo a tendencias políticas de derechas, de tal manera que entonces ser liberal es ser de derecha y es imposible ser liberal y ser de izquierda. ¿Tú estás de acuerdo con ese planteamiento? No, porque yo sí estoy de acuerdo con eso, pero yo no puedo exigir que todo el mundo cuando hable conmigo use la palabra liberal en esos términos, porque no la usamos. Comenzando con Venezuela. En Venezuela se usa la palabra liberal para referirse al liberalismo de izquierda francés. Hayek, cuando escribe y habla de esto, te dice, hay dos tipos de liberalismo, el verdadero, que es el individualista, y el colectivista, que es en francés, y de ahora adelante cuando me refiero al liberalismo, me refiero al inglés, y deja de usar los dos términos, pero eso es él en su libro, uno no puede hacer eso. Si yo hago eso aquí, dejo de hablar con todo el mundo, todos los profesores en la universidad, todos los politólogos que escriben de esa manera, pues entonces ahí tienes a Manuel Caballero diciendo que Gómez era un caudillo liberal. ¿Por qué le decía un caudillo liberal? Porque los marxistas, la tendencia socialista de nosotros nos ha llevado a criticar cualquier cosa que sea con el imperio. Y como él supuestamente entregó las concesiones petroleras a los Estados Unidos, él es liberal. Él es un liberal. Él tiene que ser liberal. Entonces, esa visión dicotómica de la historia, y ya tenemos que hacer el corte, es ya aludida también por otro de nuestros oyentes que nos honra en estos momentos al estar en la escucha, es Luis Herrero Orellana, que es un estudioso de este tema también, y dice: saludo a los amigos Neomar y Daniel. Buen tema con el profesor Paiva. El liberalismo es una
una filosofía del individuo, la sociedad que no niega al Estado, pero que exige a este que tenga límites precisos, en la cual la libertad es una para elegir sin ninguna coacción arbitraria externa. Y dice también Luis Herrera, a propósito del libro de Caballero, a quien no vamos a nosotros aquí a desacralizar, ni mucho menos, porque Caballero hizo unos libros increíbles, pero que ese libro al menos es llamativo, el de Gómez, dice él, Gómez no fue un liberal, pues no respetó la libertad en los planos políticos ni civil y tan grave como eso, no hubo imperio de la ley nunca en los gobiernos de Gómez, ni mucho menos Estado de Derecho. Los historiadores venezolanos son socialistas en general y así terminan interpretando la historia. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos ya con el análisis del siglo XX. La gente le interesa saber de dónde vienen los partidos venezolanos, por qué no hay una vena liberal en los partidos venezolanos y qué pensadores aparecieron también, porque no todo es sequía, no todo es un desierto. Hay pensadores, José, que yo creo que aparecieron en el siglo XX y que pueden destacarse, que dieron algunos destellos allí de estar interesados por el tema del liberalismo y su implantación en lo político, en lo económico y en lo cultural en Venezuela. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñones y salsa nápoles. Y el postre, que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. En la mayoría de los países, cuando estamos conversando hoy con el profesor José Paiva, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, conversando sobre el liberalismo en Venezuela, en la mayoría de los países, José y Daniel, se ve un esquema, bueno, yo estoy hablando de democracias estables, ¿no? Se ve un esquema, digamos, de sistema político o de sistema de partidos donde, bueno, puede haber 2, 3, 4 partidos relevantes, pero generalmente son dos sobre los que orbita la vida nacional y la vida en las elecciones. Y esos dos partidos generalmente son algunos, aunque a mí no me gusta usar el eje cartesiano para esto, son uno de centro derecha, otro de centro izquierda. Generalmente uno es socialdemócrata, el otro es o demócrata cristiano o liberal o por allí anda, ¿no? Y entonces empieza la cosa a traerse al caso de Venezuela. La gente por mucho tiempo en Venezuela pensó, cuando se estudiaba inclusive la historia venezolana, se decía, bueno, en Venezuela se reprodujo ese esquema. Acción Democrática era un partido que se fue moderando desde sus inicios hasta su devenir posterior, un partido que era de una izquierda, digamos, recalcitrante al principio, aunque no comunista, pero sí muy marxista, muy imbricada por el pensamiento marxista, hasta un partido que era socialdemócrata y al final quizá ni siquiera eso, era un partido pragmatizado absolutamente. Y COPEI era el partido que le hacía de bisagra en la centroderecha. Esto es lo que dice la gente. COPEI era el partido de centroderecha en Venezuela, más o menos lo que es el PP español en España en estos momentos. Y es un partido que también experimentó el mismo transcurso que Acción Democrática, que se fue pragmatizando. Ahora, yo creo que hay una falla de origen con el tema de la definición de los partidos. Y lo hablábamos el otro día, José. Parece que ese estimar a COPEI como el partido bisagra o el partido de derecha en Venezuela, de centro derecha, es como mucho, ¿no? En Venezuela como que no hubo partidos ni de derecha, ni liberales, ni nada que se le pareciera en mucho tiempo. De hecho, no sabemos si todavía los hay, más allá de los intentos recientes, por ejemplo, de María Corina Machado y todo lo demás.
¿Cómo se formaron los partidos en Venezuela y qué pasa? Que parece que no aflora un partido liberal en Venezuela a lo largo del siglo XX. Bueno, mira, ellos tienen sus orígenes evidentemente durante la dictadura de Gómez, en la clandestinidad, muchos de ellos, porque no podía haber partido. Entonces muchos de ellos a partir de los eventos del 28 tuvieron que irse al exilio. Entonces tú tienes, para hablar de Betancur, haciendo toda su lucha política de afuera. ¿Y qué leyó él? ¿Qué se educó? Bueno, se leyó Marx. Le gustaba, de cartas de él donde le gustaba que su lucha tenía que ser contra la propiedad privada. Hay cartas de él, está escrito, eso no estoy inventando yo, eso lo único que tiene que hacer es buscar las cartas y ya está. Entonces un partido de izquierda, marxista, que entre paréntesis no usaba la palabra democracia. ¿Okay? Esa palabra democracia era peligrosa en esa época y no se usaba, no se utilizaba. Había como un divorcio. En la primera mitad del siglo, sobre todo lo que estaba pasando en Europa con la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la crisis, depresión, todo eso trajo como consecuencia que no se viera muy bien el liberalismo. De eso, fíjate todo lo que pasa. Aparece la revolución bolchevique allá en Rusia, aparecen los fascistas en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, y los ingleses quedan como calladitos, ¿no? Están ahí como acorralados en una isla y los Estados Unidos no están metidos en el rollo. Entonces, hay la visión global de que, bueno, mira, parece que el liberalismo no tiene respuesta. El liberalismo, la solución es una de estas otras cosas. Entonces, todo el mundo se cuadra con la Unión Soviética, con lo que es el marxismo. Entonces, empiezan a aparecer esas tendencias. En Venezuela aparece una corriente hacia la década del 30 que es la democracia cristiana, que no es de derecha. Eso no es derecha. Por supuesto que le han dicho que eso es el partido de derecha. Ellos mismos se autocalificaron de una posición intermedia entre el liberalismo de derecha, que era malo para ellos, eso no debería seguirse, y un extremo izquierda comunista. Entonces ellos se pusieron, nosotros somos la vía del medio. Los socialdemócratas también después dijeron que ellos eran la vía intermedia. Total que se terminaron siendo los dos partidos la vía intermedia. Pero cuando tú ves sus doctrinas, su filosofía económica, la intervención del Estado, la subordinación de los intereses del individuo a los del colectivo, eso es clave para mí. Si tú dices que tu partido prevalece en tu partido los intereses del colectivo sobre el individuo, porque el individuo es egoísta y no sé qué, y tú no eres liberal, para mí tú ya eres socialista. Entonces no importa eso particularmente. Fíjate algo, José, disculpa que te interrumpa, porque hay muchos comentarios de nuestros oyentes que de verdad creo que es necesario traerlos acá a colación, porque en efecto están en sintonía, más allá de estarnos escuchando, en sintonía con lo que estamos planteando. Por ejemplo, Carmen Martínez, a través de nuestro chat en YouTube, nuestra cuenta rcr.tv, nos dice: creo que el Estado debe intervenir mínimamente en lo que la propiedad privada no pueda ofrecer. José Martínez, por su parte, dice: un verdadero liberal siempre respetará al prójimo. Nos dice Richter von Inagut: libertades individuales, entre paréntesis meritocracia, para progresar en beneficio del colectivo, sin la participación del Estado corporativista socialista. Esa es la solución. Pero nos dice Blas Renault, nuestro buen amigo Blas Renault, siempre oyente de este programa, lo siguiente, es un poquito largo, pero lo voy a leer, a ver si podemos discutir eso también. La tradición venezolana es más francesa y está asociada a eso que llaman libertad positiva, que es la libertad concedida. La tradición holandesa británica es de libertad negativa, es decir, del reconocimiento de que los individuos generan como estructura social. Ejemplo, Holanda, con el consumo de marihuana, es regular lo que los individuos practican. Sin embargo, él dice, también Blas Renault aquí nos señala, que el primer Betancur era marxista, pero que en efecto eso que hizo Carlos Andrés Pérez de inscribir a Acción Democrática en la Internacional Socialista va en contravía de lo que posteriormente termina haciendo Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno. Si unimos todo esto, Paiva, y nos ponemos a revisar, vemos lo que tú decías con respecto a COPEI. COPEI no solamente es que no se ha asumido nunca como un partido de derecha, sino que yo debo recordar que en el cierre de campaña de la candidatura presidencial de Rafael Caldera en el año 68, año en el cual ganó, él definió en el mitin de cierre de campaña que COPEI era un partido de centro izquierda. No lo estoy inventando yo, eso está grabado. Claro, y por el otro lado, social cristiano. Y es así, es social cristiano, y creo que no lo estamos difamando, es lo que ellos han dicho. Y por el otro lado, con respecto a Gómez y el libro Tirano Liberal de Manuel Caballero aclara muy bien en el libro
que no está hablando de que Gómez sea liberal en función del liberalismo clásico, sino que se habla de que es en efecto liberal por ser representante de los últimos estertores de aquel partido liberal, del gran partido liberal amarillo. Que no era nada liberal. Pero en todo caso, Por eso. que no era nada liberal. Entonces ahí es donde vamos. No necesariamente la palabra liberal puesta en un partido lo convierte en liberal, y no todo lo que se dice liberal termina siéndolo en verdad. Y lo mismo, ese es un problema para mí grave y trágico. Porque fíjate, tú acabas de decir una cosa que también me llama la atención. La gente dice que lo que hizo Carlos Andrés Pérez en el segundo gobierno fue liberal. De alguna manera eso fue lo que dijiste, ¿no? Porque no, mira, está en contraposición que lo que hizo anteriormente, que lo inscribió en la sociedad, en la Internacional Socialista. Y mira, eso no fue liberal tampoco. Este país sigue siendo socialista. Que Carlos Andrés Pérez intentó hacer unas políticas, llevar a cabo algunas políticas que pueden ser consideradas de corte liberal, no hace al país liberal, ni a Carlos Andrés liberal, ni al país liberal, ni a ese partido liberal. Aquí no sé, yo creo que en esos 4 años había como 400, 500 empresas del Estado y no privatizó, sino como 2 o 3. Era, voy a privatizar, no se puede, y no hizo nada. No se privatizaron las empresas. O sea que tú no puedes ser liberal porque dices, yo soy liberal porque yo quiero ser liberal, voy a hacer un corte liberal, voy a hacer un gran viraje liberal, y no haces nada que sea liberal. Sigues teniendo... Pero no habría que reconocerle a Carlos Andrés Pérez que por lo menos lo intentó. Algunas cosas liberales. No es lo mismo que ir hacia el liberalismo. Porque fíjate, si tú tienes... Yo te digo, mira, si tú tienes... El final de ese gobierno, Paiva, pero el final trágico que tuvo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde prácticamente el país, lo que llamaban antes el país económico y el país político en pleno, se termina levantando contra todo lo que se estaba planteando, no da cuenta de que de verdad a este país la cosa del liberalismo le aterra. No, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso porque insisto en lo mismo. Tú estás planteándome que él hizo una reforma, intentó hacer una reforma liberal, y yo difiero de eso. Una cosa es que tú intentes hacer algunas políticas liberales que ir al liberalismo. Él no nacionalizó la industria petrolera. Él no, no privatizó. No eliminó él hizo algunas políticas que se suponía, entre paréntesis, de alguna manera, para mí fue obligado por el fondo, ¿no?, a hacer ciertas cosas para poder disponer de los fondos del fondo, ¿no? Entonces le obligaron, tú tienes que arreglar las cuentas, no puede haber un déficit. Entonces los marxistas tradicionales empezaban a gritar, es que eso es una imposición del fondo, eso es el liberalismo salvaje. Pero Carlos Andrés no fue liberal salvaje. Entre paréntesis, si tú hablas con los boys, los chicos los Yesa Boys, ellos te dicen que ellos no son liberales. Ellos son intervencionistas, ellos están de acuerdo con la intervención del Estado, o sea que es de nuevo utilizar los términos de una manera inadecuada. Entonces, nosotros vivimos en ese rollo constantemente, y actualmente el gobierno en los últimos años viene diciendo que la culpa de lo que nosotros tenemos ha sido culpa del capitalismo o del liberalismo. Y aquí nunca ha habido capitalismo ni liberalismo, ninguna de las dos. Ha habido el liberalismo de izquierda, que no es liberalismo. O sea, el liberalismo clásico jamás. Eso de proteger los derechos del individuo, ponerlos por encima de lo del colectivo, jamás eso en Venezuela, porque esto es una sociedad colectivista. Y desde el punto de vista... Dos cosas, mira, Daniel, dos cosas. Sí. Número uno, esa especie de, Daniel, a la que tú aludes, esa especie de, no sé si de mácula, pero de morral que carga al hombro la sociedad venezolana con sus prejuicios sobre esta filosofía política y económica que es el liberalismo. ¿A qué patrón, José, obedece? Porque aquí podríamos configurar o decir que se configura una nación en virtud de ese siglo XX cargado por el rentismo petrolero. Entonces podríamos decir, bueno, el rentismo se convirtió en el arma de los socialistas en Venezuela, porque el rentismo le permitía a un gobernante repartir dadivosamente a diestra y siniestra, y eso ya limitaba seriamente las capacidades de compromiso individual para el trabajo que, por ejemplo, pudieran tener esos individuos justamente en la sociedad. Y también podríamos aludir a la explicación más larga, la de la cultura política, que te dice que justamente nosotros no somos más que herederos de la cultura de la corona, donde aquello era la metrópoli, Venezuela, o esto que era lo que antes era Venezuela en este territorio, no era más que un surtidor de materias primas, y entonces era una cultura extractiva. O sea, ahí no había nada en Venezuela de desarrollo del individuo per se. ¿Qué es lo que pasa para que nos termine pesando tanto el desempeñarnos por nosotros mismos, ¿no? Bueno, es la tradición. Pues nosotros, fíjate en el caso de nosotros, a mí no me gustaría irme tan lejos como traerle a la cultura española de nosotros y esas cosas. Pero vamos a concentrarnos en estos últimos 60 años.
ahorita tenemos 60 años de socialismo, ¿no? 40 años de la llamada democracia, tanto de Acción Democrática y CUP eran socialistas, unos marxistas y el otro de otro tipo, y ahora unos más marxistas aún. Bueno, y ¿qué edad tengo yo? Ya tengo 60 años, 62 años. O sea, yo vivo toda mi vida bajo esto, eso es lo que yo veo. Entonces, cuando tú me dices a mí, vamos a privatizar, oye, privatizarme, oye, pero yo estoy acostumbrado a lo público. Yo trabajo en la UCB, que es pública, y yo me siento allá en los foros, y yo soy miembro del Consejo de Escuela, y yo lo oigo, todo es en los pobres, desamparados, vamos yo de ahí. Pero cuando tú le echas el cálculo, ¿y dónde salen los reales para este pupitre? ¿De dónde salen los reales? Es porque se le está quitando a alguien para dárselo a otro. No hay nada gratis. No hay más nada. Eso sale del bolsillo de alguien. Y en este caso actual, en donde estamos ahorita, donde ya hemos arruinado, hemos deshecho, vuelto leña los ingresos petroleros, el presupuesto de la nación, el 50% viene del bolsillo de nosotros, el impuesto sobre la renta. O sea que yo pago impuestos y parte de ese impuesto va para mantener las universidades públicas, para mantener los hospitales públicos, para mantener las canchas, porque hay hasta canchas de bola criolla públicas. Misión arepa. ¿Por qué yo tengo que estar financiando una arepa de alguien? A mí me cuesta trabajo ganarme los reales. Bueno, yo no tenía ningún problema con que tú le dieras casa al pobre, pero ¿dónde está mi casa? Dame mi casa a mí. Perniles, ¿dónde está mi pernil? Yo no vi el pernil. Y te voy a decir, ser justo implica que tú le des un pernil hasta Lorenzo Mendoza. Claro, porque no es justo que tú le des nada más los perniles allá abajo. ¿Dónde está el de pernil? Porque todos somos iguales, todos somos venezolanos. Es una discriminación. Entonces, eso es discriminación y eso es injusto, eso es fascismo. Entonces, tú deberías, si vas a hacer eso, bueno, darle educación gratuita a todos. O sea, agarra un poco real y financia las universidades privadas también. Pues paga, porque las universidades privadas están pelando y cuesta mucho mantenerlas, pero no, es todo para las públicas. Entonces, eso es injusto. Entonces, tú tienes que... Si tú haces un consenso y le pides a todos que voten, ¿Qué estarían dispuestos? Tú empiezas a darte cuenta que la gente empieza, no, yo no financiaría, o sea, yo no lo pagaría. Lo básico de un liberal, el liberal como quiere la defensa de los derechos individuales de su propiedad, es que el Estado sea lo que se ha llamado malamente el Estado gendarme, que es el que va a vigilar por la seguridad de tu derecho. Debe cuidarte que a ti no te quiten tus cosas. Esa es la posición del liberal. El socialista te dice que no, él debe velar porque la justicia social, que todos tengan. Entonces, si tú tienes casa, tú también tienes que tener casa. Entonces, bueno, te quito a ti para darle casa a él. El problema es que eso no lo puede pagar nadie. Fíjate, eso no lo puede pagar nadie. Cuando ya nos quedan unos pocos minutos antes de ir al corte, pero hay algo, Paiva, que a mí siempre me preocupa cuando analizamos lo que ha sido la posición ideológica de los dos grandes partidos que gobernaron los 40 años de democracia en Venezuela. Se habla siempre de la se habla de COPEI, pero olvidamos que el resto de la historia de Venezuela estuvimos gobernados por otro gran partido, que es el partido militar. Entonces, al regreso del corte comercial, sería bueno que habláramos de qué entiende un militar venezolano por liberalismo, a ver si logramos entender en qué han pensado esos señores cuando les ha tocado gobernar, incluyendo actualmente. Vamos al corte comercial y ya venimos con más de esta conversación con el profesor José Paiva. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une.
Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y así nos va, ya en el segmento final de este programa y en especial. este segmento final, Neomar, teníamos algo que queríamos comentar, pero antes de eso, bueno, hay muchos alumnos del profesor Paiva haciéndose sentir. Aquí le manda saludos Ricardo Vallenilla, quien le dice a través de nuestro chat en YouTube: un gusto escuchar a mi profesor Paiva iluminando al mundo. Imagínense. Pero lo fundamental, Paiva, para aprovechar estos pocos minutos que nos quedan, que es posible que un país que ha sido gobernado fundamentalmente por la mano militar, por la mano dura de los militares que toman el poder y que creen que el país es su hacienda, es posible que encontrar un ápice de liberalismo en esos personajes que han gobernado durante de los 210 años de historia, más o menos una cosa así como 150 y pico. Sí, bueno, mira, evidentemente que no son los mismos, entre paréntesis, hay que buscarlos en cada época, a ver de dónde vienen ellos, ¿no? Pero sí seguimos la idea de que el liberalismo económico, la parte del liberalismo económico, no la parte política, pues sí, bueno, fíjate el caso de Pinochet. Pinochet era un militar y estableció, se supone que él hizo una economía bastante liberal. El problema de los militares nosotros en Venezuela, y voy a hablar de este siglo, es que ellos no vienen. ¿De qué segmento social vienen ellos? Ellos no vienen de la clase media o de los estratos superiores. Ellos vienen de los estratos más humildes. Y bueno, ellos tienen esa simpatía con esa clase precisamente. Entonces, para ellos es mucho más accesible, más interesante el socialismo, porque ellos vienen de ese estrato social. Y ellos entonces tienen ese caso que en Venezuela los militares se cuadran con el socialismo, mientras que en otros estratos, en otras sociedades como la chilena, donde los militares no son de los estratos más bajos, sino de la clase media, ellos todo lo contrario, ellos cuando ven socialismo le caen a palo porque no lo quieren, entonces los tumban, como fue el caso con Allende. Lo mismo pasa en Alemania. Los alemanes militares son de la clase A y la alta alcurnia, ¿no? Entonces ellos no se van a cuadrar con un partido socialista. Entonces tenemos un problema ahí, pero por eso te digo, habría que identificar esos militares en el caso de Venezuela, en qué momento están gobernando y de qué estrato social vienen ellos, porque tenemos uno de alcurnia, pues por lo menos Sucre, aunque no gobernó, Sucre venía de clase alta, Bolívar era de clase alta. Pero hablemos de Pérez Jiménez, por ejemplo, hablemos de Medina Angarita, podemos hablar de unos tipos que eran liberales en su ejecutoria. No, en la ejecutoria no, porque Pérez Jiménez Pérez Jiménez implantó, si se quiere, un sistema nacionalista. El Estado era el empresario, él fue el artífice del Estado empresario prácticamente, forzarlo a tener de todo tipo de cosas. Que hubo con auto, turismo, CanTV, todo eso lo hizo él. Entonces era una cuestión de que tenía que ser el Estado. Entonces el nacionalismo tal vez le venía del militar, la nación tiene que ser grande. Es un nacionalismo que no es muy sano, por cierto. Entonces yo no lo veo él como liberal tampoco. Ahora, yo quería antes de estos últimos minutos y retomar el punto que estábamos hablando anteriormente de el mal uso del término no quiero decir el mal uso porque tampoco yo soy el dueño de la verdad, sino que deberíamos diferenciar y estar claros que hay una cosa que es el liberalismo clásico o individualista, en donde se respetan los derechos de los individuos y su propiedad privada, y hay otro tipo de liberalismo que no es así, ¿ok? Y que el hecho de que yo tome unas políticas de corte liberal no me hacen a mí liberal. Yo puedo ser muy socialista y de repente decido que voy a liberar los precios, a ver cómo me va. Porque no puedes más, ¿no? Con el sistema de control, ¿no? Y eso no me hace a mí liberal, ¿ok? Entonces, bueno, José, se nos hizo corto el tiempo, vas a tenerte que ver obligado a volver al programa. No, está castigado, el profesor José Paiva tiene que regresar, porque estas cosas no pueden quedar así, Neomar. Y te agradecemos muchísimo, José, por habernos permitido conversar con los oyentes que estuvieron, como lo dice acá Marta Trías, a través de nuestro canal en YouTube. El profesor Paiva es un invitado de lujo. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo debo decirle que fui alumno de Paiva en 2 materias distintas. En las 2 se la pasaba señalando
porque yo era de ¿hasta cuándo tú vas a hacer todo esto, etcétera? Y tengo que decir que las clases eran muy buenas, porque imagínense una clase del profesor José Paiva con un alumno como Daniel Lara y un alumno como Miguel Carrasco el Chacal en el mismo salón. Eso debió haber pesadilla, qué tormento, Dios mío. Para la posteridad. Pero Daniel, vamos a despedir por hoy entonces el programa. Le agradecemos muchísimo, José, por haber venido el día de hoy. Muchas gracias, un placer. Será hasta una próxima oportunidad. Nosotros nos reencontramos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCF 750 AM.